Excelentísimas, ilustrísimas autoridades civiles y militares, señoras, señores, amigos todos. En primer lugar, quisiera agradecer a nuestro anfitrión, el coronel Víctor Manuel Sáez Díaz, su siempre generosa disponibilidad y el ofrecimiento de este incomparable marco del Palacio de Polentinos, sede del acuartelamiento Academia de Intendencia, del Archivo General Militar y del Museo del Cuerpo de Intendencia, para la realización de este ciclo de conferencias. También debo mostrar mi agradecimiento al Instituto de Historia y Cultura Militar, representado hoy por el propio coronel Sáez y los ponentes que nos acompañan, los generales Mur y Arenas, por su colaboración para la organización conjunta de este segundo ciclo de difusión de cultura e historia militares, patrimonio militar del Ejército de Tierra y cultura de defensa entre la tradición y las nuevas tecnologías. Y, por supuesto, debo agradecer a nuestros ponentes en el día de hoy, los generales de brigada Javier Murra Laguna, subdirector de Patrimonio del Instituto de Historia y Cultura Militar, y Jesús Arenas García, director del Museo del Ejército de Toledo, que nos han honrado hoy con su presencia y sus conocimientos. No voy a detenerme en la ficha técnica de este ciclo, por cuanto se describe sucintamente en el programa que se ha elaborado para estas conferencias y del que creo que se les ha facilitado una copia a la entrada en este salón de actos. De esta forma, no restaremos tiempo a los ponentes. En cuanto a la conferencia de hoy, el general Mur hará una introducción en la que enmarcará la labor del Museo del Ejército de Toledo en el conjunto de la acción cultural del Ejército y del Instituto de Historia y Cultura Militar, y que antecederá a la exposición del general Arenas, cuyo título reza Museo del Ejército, Patrimonio y Valores. En esta ponencia nos trasladará las funciones de este museo, que no son otras que mostrar la historia del Ejército español, que es en definitiva la historia de España, reflejar las aportaciones militares a la cultura, la ciencia y el progreso de España y promover la investigación en el ámbito de la historia militar, significando el papel esencial de esta en la tan necesaria conciencia y cultura de defensa. Los generales Mur y Arenas cuentan con una hoja de servicios, una trayectoria militar y un currículum que evidencian un conocimiento profundo de la materia que presentan y que, dada la concisión que pretendemos, les presentaré de manera muy resumida, sin detallar los muchos méritos y virtudes que adornan a los ponentes. En relación al general Javier Murra Laguna, decir que nació en Huesca en 1964. Ingresó en la Academia Militar de Zaragoza en 1983 y después de completar su educación militar en la Academia de Infantería de Toledo fue nombrado teniente en 1988. Ascendió al empleo de capitán en 1991, a comandante en el año 2000, a teniente coronel en el 2008. A coronel en el 2015 y a general de brigada en 2019. Pasó a la reserva en el 2023 tras 40 años de servicio. Su primer destino fue el batallón de cazadores de montaña Colón en Irún, como jefe de sección de cazadores. Después de realizar el curso para el mando de tropas de montaña en la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales de Jaca, fue destinado al Batallón de Cazadores de Alta Montaña Pirineos 164. En 1991 fue destinado al Batallón de Infantería Álava en la línea de la Concepción. Posteriormente mandó la Unidad de Inteligencia de la División de Montaña Navarra número 5 y finalmente pasó destinado al Regimiento de Cazadores de Montaña América 66 como jefe de compañía. Durante este periodo realizó su primera misión en el exterior como analista de inteligencia en el cuartel general de la División Multinacional Salamandre en Bosnia-Herzegovina, durante su mandato OTAN, y posteriormente desplegó de nuevo al mando de su compañía en la misión Spavri 6 en Mostar. En el año 2000 realizó el curso interarmas en la Escuela de Guerra del Ejército y posteriormente el curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas en Madrid. Tras un año como oficial de Estado Mayor en el mando de personal, regresó al Regimiento de Cazadores de Montaña Galicia 64, para pasar finalmente destinado al Estado Mayor de la Brigada de Montaña en Jaca como jefe de la sección de logística. En este periodo participó en la misión ISAF 12 en Afganistán, como jefe de plana mayor del continente español. Fue promovido al empleo de teniente coronel y destinado a la División de Operaciones de Estado Mayor del Ejército. En 2009 fue nombrado jefe del Batallón de Cazadores de Montaña Badajoz 462, ubicado en la plaza de San Clemente de Sasebas, Gerona, y en 2012 fue destinado al cuartel general del Mando de Fuerzas Ligeras en Madrid.
Allí fue responsable de diferentes secciones del Estado Mayor y durante este periodo participó en la misión de reconocimiento para el despliegue del Ejército de Tierra en Mali. Realizó su segunda misión a Afganistán como segundo jefe de un equipo multinacional de adiestramiento del 207 Cuerpo del Ejército afgano en la provincia de Herat, durante el periodo de transición de la misión ISAF a la misión Resolute Support de la OTAN. ¿Qué? Es lo que es su currículum en general. Tras un breve paso por la Inspección General del Ejército, fue nombrado jefe del Regimiento de Cazadores de Montañara Piles y comandante militar de Gerona. En este periodo acometió el proceso de transformación de la unidad como unidad mecanizada. En 2018 fue seleccionado para el curso de ascenso a oficial general en el Centro Superior de la Defensa Nacional y posteriormente pasó en comisión de servicio a la Unidad de Estudios del Mando de Personal en Madrid. En 2019 se le asignó el mando de la Brigada de Aragón 1 en Zaragoza. En el 2022 participó en la Operación Libre Hidalgo en Líbano como general jefe de la Brigada Multinacional Sudeste desplegada en el sur del Líbano. Tras su pase a la reserva en mayo del 2023, fue nombrado subdirector de Patrimonio Histórico Militar del Instituto de Historia y Cultura Militar, cargo que ejerce desde el 1 de julio del 2023. Junto con otros cursos militares realizados, ha asistido a otros cursos internacionales como el Provincial Reconstruction Team en Afganistán y otros a la Escuela de la OTAN en Oberarmergau, o cursos civiles como el curso especialista en el Mediterráneo y Oriente Próximo o gestión de crisis del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado y la UNED. El curso de Derecho Internacional Humanitario del Comité Internacional de la Cruz Roja o el curso a la Introducción de Historia Militar del Instituto de Historia y Cultura Militar y más recientemente otros como el de Fortificación y Poliestética o Uniformología. Vamos acabando. Entre las recompensas recibidas se incluyen la Gran Cruz al Mérito Militar, la Gran Cruz, Encomienda y Placa de la Orden de San Hermenegildo, 5 cruces al Mérito Militar y la Cruz de Plata y la Cruz al Mérito de la Guardia Civil, así como 3 medallas OTAN de Balcanes, ISAF y Resolute Support. Ha recibido también otras condecoraciones extranjeras como la medalla Ex Yugoslavie de la República Francesa o la US Army Commendation Medal del Ejército de los Estados Unidos o la medalla de plata del Ejército libanés. En cuanto al general de brigada Jesús Arenas García, nació en 1961, pertenece a la 40 promoción de la Academia General Militar, pertenece al arma de infantería y su destino actual es director del Museo del Ejército. En cuanto a los destinos que ha ocupado, fue promovido al empleo de teniente en 1985 y en este empleo fue jefe de sección de operaciones especiales en la COE número 65 en Castillo del Val, provincia de Burgos, y jefe de secciones de operaciones especiales en el GOE, igualmente en Castillo del Val. Ascendió a capitán en 1989 y en este empleo fue jefe de compañía de fusiles en el Regimiento de Infantería Ligera Aerotransportable Isabel la Católica número 29 de Figueiredo, provincia de Pontevedra. Fue jefe de la Compañía de Operaciones Especiales en el GOE número 5 de La Coruña y fue concurrente al curso de Estado Mayor del Ejército de Tierra en Madrid. En su empleo de comandante, al que ascendió en 1997, fue concurrente igualmente al curso de Estado Mayor del Ejército de Tierra, profesor de la Academia de Infantería en el Departamento de Táctica y Ciencia y Técnicas de Tiro y jefe de la Unidad de Encuadramiento de caballeros alumnos cadetes, esto, ¿verdad? Alféreces cadetes de la Academia de Infantería de Toledo. Como ascendió a teniente coronel en 1205 y en este empleo fue director del Departamento de Táctica y Ciencia y Técnicas de Tiro de la Academia de Infantería, también lógicamente de Toledo, jefe del Grupo de Honores de la Guardia Real en El Pardo, en Madrid, y jefe de la Plana Mayor de Dirección de la Academia de Infantería de Toledo. Ascendió a coronel en el 2012 y en este empleo fue jefe del Regimiento de Infantería en Memorial del Rey número 1 del Cuartel General del Ejército en Madrid. Y miembro de la Unidad de Estudios del Mando de Personal, igualmente en Madrid. Ascendió a general de brigada en el 2016 y en este empleo fue segundo jefe de la Comandancia General de Ceuta
y pasó a la reserva en el junio del 2020 y desde entonces es director del Museo del Ejército de Toledo. Ha participado en operaciones como en 1995 en UNPROFOR, que fue capitán jefe de la Unidad de Operaciones Especiales de la Agrupación Galicia, en Medjugorje, en Bosnia-Herzegovina. Ha realizado el curso de mando de unidades de carros de combate, el curso de mando de unidades de operaciones especiales, el curso de mando de unidades paracaidistas, curso de Estado Mayor del Ejército de Tierra, curso de vehículo de combate e infantería para oficiales, curso de combate en áreas urbanizadas, curso de leyes internacionales en los conflictos armados, curso de la Cruz Roja y la Media Luna Roja internacionales y el curso de gestión del gasto y su control. En cuanto a recompensas, ha recibido la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco, la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, la Cruz, Encomienda y Placa, igualmente de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, la Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, la Cruz del Mérito Militar con distintivo azul, 3 cruces del Mérito Militar con distintivo blanco, una Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco y una Cruz al Mérito Policial también con distintivo blanco. También una medalla de Naciones Unidas por su participación en la operación UNPROFOR, una medalla de la operación Balmis y una mención honorífica. Perdón por haberme extendido, pero creo que los currículum de los dos generales son abrumadores y bueno, conviene explicar su trayectoria. Ahora sí les dejo que disfruten con estas magníficas disertaciones de los generales Moore y Arenas, que a buen seguro harán las delicias de los presentes. Gracias a todos por su atención. Y tiene usted la palabra. Bueno. ¿Desde allí? Si quieras. Bien, buenas tardes a todos. Se me escucha bien, ¿no? Buenas tardes a todos. En primer lugar, mi agradecimiento a la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila por invitarnos a la inauguración de esta cátedra subintendente Julián Vallespín para dar inicio a este ciclo con esta primera conferencia que es el Museo del Ejército, Patrimonio Militar y Valores. A mí me corresponde una introducción porque nuestro director quiere que la acción del Museo del Ejército quede englobada dentro de la acción global del Instituto de Historia Cultura Militar. Y entonces quiero empezar con este cuadro. No es un Ferrer Dalmau, para los que no conozcan, es de un pintor que es José Ferrer Clausel, es un pintor hispano-portugués nacido en Burdeos, una cosa un tanto extraña, y que representa el tercio de don Martín de Idiáquez en 1634, la colina de Albuch, durante la batalla de Nördlingen, en la Guerra de los 30 años. ¿Qué nos sugiere este cuadro? Pues en primer lugar, pues aquí veríamos valores militares, el valor sereno esperando la carga, la disciplina de un cuadro de infantería bien formado, con las picas, los arcabuceros cuadronados, las banderas en el centro del cuadro, el maestre de campo, el espíritu de sacrificio, los que se ven dispuestos a morir, pero yo creo que también pues otros valores como podían ser el compañerismo, la profesionalidad de soldados veteranos, todo un conjunto de valores que creo que tantos militares como civiles podemos compartir. Y por eso, de eso trata la conferencia de hoy que nos va a dar el general Arenas, que es sobre cómo el patrimonio militar es una herramienta fundamental para transmitir unos valores compartidos. Y la principal herramienta que tiene el Ejército de Tierra es el Instituto de Historia y Cultura Militar, en el que ahí les pongo su escudo de armas. Verán ustedes el sable y el bastón de general, puesto que lo manda un general de división, en este caso en reserva, pero es un mando de general, y evidentemente con la corona real, y sobre fondo azul el guantelete y la pluma, es decir, la armonía entre la cultura y la defensa, o como bien expresó don Miguel de Cervantes en El Quijote,
y luego también sigue en otro capítulo el famoso discurso de las armas y las letras, nunca la lanza embotó la pluma y ni la pluma la lanza. La armonía entre las armas y las letras, que creo que llevamos a gala todos los que trabajamos, los 600 casi militares y civiles que trabajamos en el Instituto de Historia y Cultura Militar, que tiene esta misión que aquí les planteo con estas 5 tareas fundamentales: proteger, conservar, catalogar, investigar y divulgar. O sea, no se trata solo de divulgar, sino que antes hay otras 4 tareas muy importantes: el rico patrimonio histórico, cultural, documental y bibliográfico, que ahora a mí me gusta ponerlo en cifras para que vean la responsabilidad abrumadora que tenemos estos 600 hombres y mujeres del Instituto. A ver. Patrimonio mueble. Nuestros museos, más de 100.000 fondos museísticos en nuestros museos, la mayor parte, luego los pondrá en detalle nuestro general, en el Museo del Ejército, casi un 40%, pero también en los museos históricos militares, 25.000, más de 25.000, y a mí me gusta también señalar lo que tenemos en las colecciones museográficas y salas históricas de nuestros regimientos que custodian la historia viva de tantos regimientos centenarios que forman en las filas del Ejército Español. Si pasamos al patrimonio bibliográfico, ahí ven, más de 1 millón, casi 1.200.000 fondos, de los cuales 1.490.000 son lo que denominamos nosotros fondo antiguo, es decir, anterior a 1900. De este tenemos catalogado, es decir, lo podemos perfectamente localizar, el 78% en un catálogo que es accesible a través de online, pero desafortunadamente el proceso de digitalización va mucho más lento y tan solo tenemos 80.000 fondos, aproximadamente un 8% del total de los fondos que tiene el Ministerio de Defensa, pero que también es accesible. Ustedes entran en la Biblioteca Virtual de Defensa, ahí es accesible. Y luego lo que yo llamo el tesoro escondido, que son nuestros archivos militares, con casi 104 kilómetros lineales de documentación, más de 12,5 millones de expedientes. Uno de ellos, de los archivos, es el que nos acoge en esta casa, y con una clara vocación de servicio público, primero porque está así legalmente ordenado, pero esta es nuestra principal razón de ser, dar servicio a todos los investigadores, y no solo investigadores, y todo aquellos personal interesado, ciudadanos que quieren acudir a nosotros, contando ahí más de 25.000 consultas anuales el año pasado y más de 280.000 reproducciones de documentos para usuarios. Brevemente, cómo estamos organizados para enmarcar la acción, como he dicho, del Museo del Ejército. Hay unos órganos directores, que es lo que tienen ustedes arriba, bajo el mando del general Ruiz Benítez, general de división, y luego sus 3 subdirecciones: la subdirección de estudios históricos, la subdirección de acción cultural y la subdirección de patrimonio, que ahora veremos de una manera muy sucinta las 3 subdirecciones de lo que se encargan. Estos serían los órganos de dirección planeamiento, y luego tenemos nuestros ejecutores, que aparecen ahí, nuestros 4 archivos generales, 8 centros de historia de cultura militar en el centro, con un archivo intermedio, museo histórico y biblioteca regional, y luego 4 consorcios. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, y luego nuestra joya a la corona, que no me voy a extender, que es el Museo del Ejército. Esto nos confiere una amplia implantación en toda la península, lo que nos permite realizar esta acción de transmitir la historia de España a través de la historia militar. Estas son todas las ubicaciones que tenemos. No me extiendo más. ¿Qué hace cada subdirección? Pues la subdirección de estudios históricos e investigación es una subdirección, como su propio nombre indica, se dedica al estudio histórico y a la investigación, por tanto está enfocada a un público más especializado, a una audiencia más especializada, y fundamentalmente realiza estas actividades, una serie de cursos con carácter anual o bianual, que son los que aparecen ahí a la izquierda, la revista de Historia Militar, que conocerá muchos de ustedes, que es una revista indexada, por tanto es una revista de investigación que realmente tiene un prestigio publicar en esta revista.
ciclo de conferencias, y a mí me gusta mucho esta parte que tiene usted abajo a la izquierda, que es un documento que se ha elaborado sobre lecciones aprendidas de la historia. Es decir, también miramos no solo hacia los investigadores, hacia afuera, sino también hacia adentro, para que nuestros futuros oficiales pues sepan que todo en la historia militar es un elemento fundamental para la formación de nuestros oficiales, y de hecho todos los años hay un ciclo dedicado en la Academia General Militar a la historia militar. En cuanto a la acción cultural, la otra subdirección está más enfocado al público en general, es decir, no tanto al público especializado como la otra subdirección, y ahí, pues bueno, muchas de las actividades que realizamos, exposiciones, conciertos y recreaciones históricas, colaboración con las asociaciones de amigos de la historia y la cultura militar, o recreaciones como la que se realiza, creo, aquí, recordando a Sancho Dávila, ¿no? Sancho Dávila es el rayo de la guerra, pues Sancho Dávila. Bueno, pues esto está más enfocado al público en general. Y luego la subdirección que me honro yo de mandar, pues es la que tiene fundamentalmente la responsabilidad de protección del patrimonio. Bueno, entonces, como he hecho, para la protección del patrimonio documental, pues tienen esos 4 archivos generales, que son donde se custodia toda la documentación con más de 25 años de antigüedad. Unos son cronológicos, que son el de Madrid y el de Ávila, hasta 1936, y desde 1936 en adelante, como ocurre en el de Ávila, y otros son temáticos, unos el de Segovia enfocado a los expedientes personales de cuadro de mando, y otros a los de tropa. Paso rápido, nuestro patrimonio bibliográfico, eso casi más de 1 millón de fondos bibliográficos, 150.000 de fondo antiguo, y aquí, pues fundamentalmente ahora estamos embarcados en un proyecto que está orientado, por un lado, a repensar cuál es el papel de estas bibliotecas, más encaminadas a un público mucho más especializado, y sobre todo para lograr incrementar la digitalización de fondos para que esto sea accesible a través de las redes al público en general. Patrimonio inmueble. Aunque la responsabilidad de la protección de los bienes de interés cultural no recae en el Instituto, recae en la Inspección General del Ejército, la que se encarga de todas las infraestructuras, pero aquí tenemos 4 fortalezas que, mediante un consorcio, consorcio que es una organización administrativa donde cooperan distintas administraciones, defensa con la administración regional, con la provincial y la local, se custodian esas magníficas fortificaciones que ustedes ven allí. Y solo por mencionar una, pues el Castillo de San Fernando, construida por Martín Cermeño en la segunda mitad del 18, que es la fortaleza baluartada más grande de Europa. Y si ustedes van a Lampurdán, no es porque yo haya estado destinado allí en 2 ocasiones, como ha contado el general, pero les recomiendo una visita al Castillo de San Fernando, San Ferran para los catalanes, porque realmente merece una pena visitar esta fortaleza. Y luego ya el patrimonio mueble, donde están todos nuestros museos históricos militares, incluido también el museo aquí de Cuerpo de Intendencia, y donde nuestro buque insignia, como hemos dicho, es el Museo del Ejército. Un museo que les va a explicar en detalle el general Arenas, pero yo he puesto allí esa coletilla, un museo de valores compartidos. Un museo de valores compartidos porque yo creo que la sociedad civil, el mundo y las Fuerzas Armadas tenemos unos valores que creo que merecen la pena, que no son exclusivamente de nosotros, como he dicho al principio, de las Fuerzas Armadas, de los militares, sino que son uno de los valores que podemos compartir y creo que debemos compartir. Y para eso la herramienta fundamental que tenemos nosotros es este magnífico museo, que ahora les explicará el general Arenas, y a la que ustedes pueden contribuir. Y he puesto esto, los que nos hayan visitado en la sede central en Madrid habrán visto este azulejo que se encontraba en la antigua sede del Servicio Histórico Militar, que era en la antigua calle Mártires de Alcalá. Dice: aquí se conservan fondos documentales que dan testimonios con sus grandezas y tragedias de la historia de tus ejércitos, raíz y médula de la historia de España. La historia de España se puede contar a través de la historia militar,
pero me permito llamarle la atención de esas dos palabras que pone, raíz y médula. Raíz, que es de donde se nutre, creo, donde se nutre todas las sociedades de raíz, y médula es lo que articula la columna vertebral de una nación. Pues yo creo que ustedes nos pueden ayudar a nosotros, a los que estamos en el instituto, a este papel. Y nada más, les dejo ahora con el que han venido a escuchar, que es con el general Hena. Muchas gracias. Me ha ajustado, Con tu permiso, mi general. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por su asistencia y gracias, profesor, por sus amables palabras de presentación, que bien podrían haberse resumido en una sola: soldado, puesto que soy precisamente lo que ven, un soldado que actualmente ya en la reserva tiene el inmenso privilegio de dirigir el Museo del Ejército. Y esta tarde pretendo mostrarles qué es el Museo del Ejército, cuál es su sede, cuáles son sus fines y sus funciones, de qué instalaciones dispone para el cumplimiento de sus cometidos y qué ofrece, su patrimonio, sus valores y el conjunto de actividades y proyectos que desarrolla al servicio de la sociedad. Para comprender qué es el Museo del Ejército es preciso acudir al Real Decreto 1305/2009, por el que se crea la Red de Museos de España, en el cual nuestro museo aparece en el anexo 1, junto a otros grandes museos como el Prado o el Arqueológico, tan solo un selecto grupo de 21 museos bajo el epígrafe de Museos de Categoría Nacional. Esta consideración de museo de categoría nacional queda refrendada en el Real Decreto 636/2010, por el que se establece el funcionamiento, se regula el funcionamiento del Museo del Ejército y se establece su estructura orgánica básica, que lo define en su artículo 2, Naturaleza y Adscripción, como un museo de titularidad y gestión estatal y de categoría nacional, adscrito al Ministerio de Defensa, con sede en el Alcázar de Toledo y bajo dependencia orgánica del Jefe de Estado Mayor del Ejército, nuestro jefe del Ejército de Tierra, a través del director del Instituto de Historia y Cultura Militar. Una definición sin duda precisa, pero como cualquier definición extraída de normativa, una definición fría, y podría dar a entender que el museo es algo frío y distante, y nada más lejos de la realidad. El Museo del Ejército es algo apasionante, es algo vivo, con espíritu, con alma y muy cercano al ciudadano. Todo lo que en el museo custodiamos, conservamos y exhibimos son bienes de carácter patrimonial y, por ende, de todos los españoles. La propia sede, las riquísimas colecciones que atesora, los importantes restos arqueológicos que alberga, la historia de nuestro Ejército de Tierra y de España que mostramos y, por supuesto, los tradicionales valores morales de la milicia. Ese patrimonio inmaterial que constituye la base espiritual de nuestro Ejército de Tierra español. Así lo refleja el lema que hemos creado y que es Museo del Ejército, tu museo, tu ejército, tu historia. Un triple posesivo que determina con claridad quién es realmente su titular. Todos ustedes, el conjunto de la sociedad de la que formamos parte y a la que servimos. Y tres conceptos que definen su verdadera personalidad, su esencia, y que expresan todo lo que es y todo lo que ofrece esta institución, que es más que un museo.
Es obviamente un museo y, como ya hemos visto, uno de los grandes museos de España, un museo de categoría nacional. Es además uno de los museos más antiguos del mundo. Concretamente, el segundo más antiguo de España, tan solo posterior en creación al Museo de Ciencias Naturales, con más de 2 siglos de existencia, ya que fue creado en el año 1803 con la denominación entonces de Real Museo Militar. Al mismo tiempo es de los museos más modernos en cuanto a instalaciones y equipamiento museográfico, con un sistema inmótico que mantiene constantes los parámetros de temperatura y de humedad para la adecuada conservación de los fondos y para su transmisión a generaciones futuras, como establece la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español. Pero este es un museo singular. A diferencia de la mayoría de los grandes museos, en los que la finalidad última es la admiración de la obra de arte per se, aquí nuestros fondos adquieren un doble valor añadido más allá del intrínseco valor artístico de las obras. Por una parte, su valor histórico, la trascendencia en la historia de España de los personajes y de los hechos de armas representados en las obras. Por otra, su valor moral, la entrega, el sacrificio, el honor, el coraje y el heroísmo de miles de españoles que a lo largo de muchos siglos han derramado generosamente su sangre por España. Este es, fundamentalmente, un museo de valores. Esto es también tu ejército, un pedacito de nuestro ejército de tierra, un centro militar del ejército de tierra de carácter cultural, donde lo que se muestra es precisamente la historia de ese ejército de tierra que ha escrito gloriosas y heroicas páginas de la historia de España, y donde además se viven, se conservan y se difunden los tradicionales valores morales de la milicia. Y es también tu historia, en cumplimiento del primero de los fines establecidos por Real Decreto para el museo, que es mostrar la historia del ejército español. Hago un pequeño inciso, no en sí misma, sino, y continúo, como parte integrante e inseparable de la historia de España, como ya ha apuntado el general en su intervención previa. Y es que ambas van íntimamente unidas, son indisociables, no se puede concebir la una sin la otra. Además, no existe en España un museo de historia de España. Este es el único museo donde el ciudadano puede ver la historia de su nación a través de la historia de su ejército. Una historia, la de España y la del ejército español, lamentablemente profundamente desconocida en la actualidad, incluso desvirtuada y devaluada, y hasta denostada, no solo fuera de nuestras fronteras con las leyendas negras, sino incluso dentro de nuestras fronteras. Pero una historia con sus luces y sus sombras, como las de cualquier nación, pero riquísima, heroica, que no está al alcance de ninguna nación. Una historia de la que no solo podemos, si la miramos sin presentismo y con rigor histórico, no solo podemos, sino que debemos sentirnos profundamente orgullosos de ella. Y con ese orgullo trabajamos día a día en el museo para difundirla y contrarrestar leyendas negras. En la línea marcada también por Su Majestad el Rey Felipe VI, en su discurso el pasado día 6 de enero en el Salón del Trono del Palacio Real, con ocasión de la Pascua Militar, en que dijo que las Fuerzas Armadas deben ser impecablemente respetuosas con las costumbres y tradiciones españolas y jugar un papel fundamental en la preservación de la realidad histórica de España. Y ahí está el Museo del Ejército, como parte de nuestras Fuerzas Armadas, trabajando día a día para alcanzar este objetivo. Y todo eso es suyo, su museo, su ejército y su historia. Un museo que se encuentra en Toledo, esta encantadora ciudad, al igual que Ávila, Patrimonio de la Humanidad y declarada por la UNESCO de valor universal excepcional. Una ciudad tremendamente emblemática, ya que Toledo es símbolo de España y compendio de su historia. Parafraseando a Galdós,
Toledo es una historia de España completa, una ciudad de enorme relevancia histórica, ya que fue la primera capital de España. Capital de aquella Hispania visigoda, el reino visigodo de Toledo, ya en el año 507 y hasta el 711. Un reino visigodo de Toledo que fue el primer proyecto político de España y que se sustentaba en 4 pilares: el rey, la fe cristiana, católica a partir de Recaredo, el ejército y una ley común para todo el territorio que abarcó la totalidad de la península ibérica, España y Portugal, la Septimania francesa y una pequeña ciudad en el norte de África, Ceuta, española y cristiana ya más de 200 años antes de la invasión del 711 y casi 1000 años antes de su reconquista por Juan I de Portugal. Toledo, que es también la ciudad de las 3 culturas, testigo de 8 siglos de coexistencia entre 3 importantes comunidades, musulmana, judía y cristiana, que nos dejaron un inmenso legado histórico, artístico y cultural que aún hoy perdura en la ciudad. Y es la ciudad imperial, que en el siglo XVI llegó a convertirse en la capital de un vasto imperio al establecer aquí la sede principal de su corte itinerante, el emperador Carlos V. Y si Toledo es símbolo de España, el Alcázar es símbolo de Toledo. Este edificio histórico y monumental, declarado bien de interés cultural, que a lo largo de su historia ha sido fortaleza, palacio, prisión, casa de caridad, ha sido también museo de infantería y centro de enseñanza militar. Como centro de enseñanza militar es precisamente la cuna de la Academia de Infantería. Aquí se estableció en el año 1875 la Academia de Infantería, que años antes había sido creada con la denominación de Colegio de Infantería en otra instalación, un antiguo convento en Toledo, como Colegio de Infantería, y tras su cierre en el año 1875, ya con esa denominación estuvo aquí la Academia de Infantería. Y es también la cuna de la General. En Toledo se creó en el año 1882 la Academia General Militar, estableciéndose precisamente aquí en este Alcázar, en el año 1882, donde transcurrió al completo su primera época y donde se forjó el espíritu de la General, que casi siglo y medio después nos sigue uniendo espiritualmente a todos los que nos formamos en la actual Academia Zaragozana. Pero también ha estado aquí nuestra querida Academia de Intendencia. Tras el cierre de la Academia General Militar en 1931, entre 1931 y 1936, aquí estuvo la Academia de Infantería, Caballería e Intendencia. Pues esta majestuosa joya renacentista, junto a los imponentes restos arqueológicos que alberga también la instalación, contemplan además más de 3000 años de nuestra historia y son testigos privilegiados de la presencia en este enclave de numerosos pueblos y culturas, pueblos de la Edad del Bronce, pueblos prerromanos, los íberos carpetanos, romanos, visigodos, musulmanes, judíos y cristianos. Aquí el Museo del Ejército se afana por alcanzar los fines establecidos para él por Real Decreto, además del ya mencionado demostrar la historia del Ejército Español como parte integrante e inseparable de la historia de España, tiene como fines también dar a conocer las importantes aportaciones militares al progreso institucional, social, cultural y científico de España, potenciar la difusión de la cultura de defensa como necesidad de toda sociedad organizada y potenciar la investigación en el ámbito de la evolución de la historia y de los ejércitos relacionados de una u otra manera con la historia de España. Y para eso el Museo del Ejército realiza un sinfín de actividades y cometidos relacionadas con los fondos, su estudio, su
investigación, conservación, restauración, catalogación, divulgación, exhibición, tanto en la exposición permanente como en las temporales, organización de exposiciones temporales, múltiples publicaciones de todo tipo, didácticas, técnicas, divulgativas, un sinfín de actividades culturales, también formativas. Y todo esto lo hacemos en las instalaciones de que disponemos. Aparte de las salas expositivas, magníficas salas expositivas, tenemos una biblioteca con más de 15.000 ejemplares, una biblioteca que además tiene un importante fondo antiguo de cerca de 3.000. Aquí vemos este fondo antiguo, son todos fondos anteriores al año 1900. Este es un pequeño rincón de nuestra sala de fondo antiguo que alberga 3.000 ejemplares. Tenemos también nuestro archivo, tenemos un magnífico auditorio con capacidad para más de 200 personas, con unos magníficos medios de proyección. Tenemos aula didáctica para atender actividades infantiles y talleres con los niños. Tenemos un estudio fotográfico donde se documenta fotográficamente todos los proyectos de investigación, los expedientes de restauración, se obtienen las fotografías para las diversas publicaciones que realizamos, para la catalogación e inserción en el sistema Miles. Aquí es donde se fotografían en alta calidad todos nuestros fondos patrimoniales. Tenemos también talleres, 4 grandes talleres. Aquí ven en la imagen uno de ellos. Cada uno de ellos está específicamente diseñado y con el instrumental y el material específico para atender diversidad de fondos. Este es el de textiles, tenemos también el de metal, fundamentalmente para armas, el de bellas artes y el de documento gráfico. Y tenemos almacenes, 12 almacenes de grandes dimensiones. Este es uno de los más pequeños y, por razones obvias, el que menor número de fondos alberga. Tenemos otros 11 tan grandes o más como este. Y en todas estas instalaciones, pues lo que conservamos es un riquísimo patrimonio histórico militar constituido por más de 40.000 fondos, agrupados en estas 4 grandes colecciones: Bellas Artes y Patrimonio Etnográfico, unos 12.000, Uniformidad y Simbología, 10.000, Armas, 14.000, y Arqueología y Patrimonio, más de 4.500, con todas las secciones que cada uno de ellos tienen ahí en rojo. No me voy a entretener en ello, pero es una colección riquísima y variadísima. De estos más de 40.000 fondos no están todos en el Museo del Ejército. Unos 4.000 se encuentran en diversas instituciones, fundamentalmente museísticas por toda España. Los otros 36.000 sí se encuentran en el museo, pero no todos se exhiben. Se exhibe una pequeña porción de fondos seleccionados, tan solo 5.000. Más de 31.000 se encuentran en las áreas de reserva, en esos almacenes de grandes dimensiones que les he comentado. De esos 5.000 que se exhiben fundamentalmente en el edificio histórico, en el Palacio Renacentista, en 4 plantas. 2 de las plantas están dedicadas al recorrido temático, con 9 salas. Estas 4 que ven aquí, en una de las plantas: armas blancas, armas de fuego, historia de la artillería y las banderas. Estas que ven aquí, la uniformidad, fotografía histórica, patrimonio etnográfico, miniaturas con decoraciones, y 2 salas que se corresponden con colecciones concretas. Una preciosísima colección de la Casa Ducal de Medinaceli y otra colección que se denomina Museo Romero Ortiz, aparte de 2 salas especiales, una dedicada a la historia del museo desde su creación en 1803 y otra sala dedicada a la historia de nuestra sede, de la historia del Alcázar. Aparte de este recorrido temático, tenemos nuestro recorrido histórico con 6 grandes salas también
en otras 2 plantas del Palacio Renacentista que se corresponden con el recorrido histórico: la monarquía hispánica, la monarquía ilustrada, liberales y absolutistas, el Estado liberal, la restauración monárquica y el siglo XX. Aparte de estas salas, ya llevamos 16 salas, tenemos una planta más intermedia donde se encuentra la Capilla Imperial, que alberga esta magnífica tienda, conocida como la tienda de Carlos V, que perteneció al almirante portugués Martín Alonso de Sousa, una tienda del siglo XVI, de principios del siglo XVI. Se conserva aquí en el centro de la Capilla Imperial, y en las salas adyacentes hay magníficas obras pictóricas y magníficos otro tipo de fondos, fundamentalmente maquetas. Para ponerles algún ejemplo de la variedad de nuestras obras, pues tenemos, lógicamente, en un museo militar tiene que haber cuadros de batallas. Tenemos más de 1000 cuadros de personajes históricos y cuadros de batallas. Este es uno de ellos, la batalla de Tetuán de Francisco Sanz y Cabot de 1866. Aquí se ve un momento de esta batalla que tuvo lugar el 4 de febrero de 1860 entre el general Leopoldo O'Donnell y el príncipe Muley Abbas. En el centro de la composición se aprecia al general en un momento de la batalla, dirigiendo la batalla, y ambos, el general O'Donnell y Muley Abbas, fueron protagonistas 2 meses después de la firma del Tratado de Guarrás. Precisamente tuvo lugar en la tienda del príncipe Muley Abbas, que también se conserva y se exhibe en el Museo del Ejército. Entre también nuestras obras escultóricas, también tenemos unos 1000 fondos escultóricos. Esta es una obra de Mariano Benlliure, un magnífico retrato ecuestre de Alfonso XIII. Tenemos también una enorme colección de fotografía histórica, más de 6000 fotografías históricas, algunas de principios del siglo XX de grandes dimensiones. Esta es la más antigua. Esto es un daguerrotipo, primer procedimiento fotográfico, de un retrato del general Cabrera realizado en un estudio londinense, que se conserva una pieza muy delicada en un excepcional estado de conservación y además con el estuche de lujo original. Un retrato de 1852, poquitos años después de la creación de este procedimiento fotográfico, el daguerrotipo. En cuanto a la colección de uniformidad y simbología, esto es una verdadera joya. Una marlota que perteneció al rey Boabdil el Chico. Está confeccionada en lino y seda teñidos del color rojo, que es el color dinástico de la casa de Boabdil, y con hilos de oro y plata. Es una pieza única, no se conserva muy poquito, y en este estado de conservación, esta es la que presenta mejor estado de conservación. Curiosidad, esta prenda, que aunque pone ahí uniforme de húsar de Diego de León, son un dolmen y pelliza del siglo XIX, en realidad no es prenda de uniformidad, puesto que el general Diego de León le gustaba confeccionarse las prendas a su gusto personal. Tienen el valor histórico de que pertenecieron a este personaje histórico, a Diego de León, pero tienen un valor histórico añadido, y es que fueron testigos directos de un hecho singular. Tras el nombramiento de Espartero como regente en el año 1841, Diego de León participó en el alzamiento fracasado, contra esa regencia, pretendiendo reinstaurar la regencia de María Cristina de Borbón. Al fracasar, pues fue perseguido, capturado, juzgado y condenado a muerte. Pues bien, estas prendas son las que lució en tan fausto acontecimiento, además siendo el general Diego de León un hombre
respetado, un hombre prestigioso y querido por la tropa, se dirigió al pelotón de fusilamiento diciendo: «Cumplid con vuestro deber, que no os tiemble el pulso, disparad al corazón». Pues tanto el Dommel como la Pelliza presentan 6 impactos de bala. Siguiendo con textil, esta pieza de Vesilia, que es curiosísima, de la Santa Hermandad de Toledo del siglo XVI. Las hermandades fueron agrupaciones locales que se crearon en el siglo XIII para proteger los caminos, los bosques y las forestas entre la franja del Tajo y el Guadiana, que habían quedado a merced de bandidos tras la batalla de las Navas de Tolosa. Pues bien, esta hermandad de Toledo fue una de las que tuvo mayor eficacia y por eso recibió distintos privilegios por parte de reyes, y el Papa Celestino V en el siglo XIII le otorgó el título de santa. Por eso lleva el título de la Santa Hermandad de Toledo. Y dentro de la colección de uniformidad y simbología pasamos a la sección de medallística y concretamente a la de falerística, que es la parte que estudia del conjunto de las medallas, aquellas dedicadas a recompensa. Y en cuanto a recompensas militares, la más alta distinción es la Cruz Laureada de San Fernando, que se concede al valor heroico. Esta, que es una pieza magnífica que se conserva en el Museo del Ejército, es una de las 2 que se concedieron por la última acción que fue merecedora de Cruz Laureada de San Fernando, al Brigada Fadrique por la acción de Etxera en 1958 y junto al legionario Maderal Oleaga. Fueron los 2 últimos condecorados precisamente por esa acción. Pasando a la sección de armas, pues tenemos joyas magníficas como esta espada jineta nazarí del siglo XV. Es una espada muy singular. Tan solo existen en el mundo se conservan 4 espadas jinetas nazaríes completas, una en Alemania, otra en Francia y 2 en España, ambas en el Museo del Ejército. Pero sin lugar a dudas, esta es la más espectacular y la más valiosa, no solo por su valor artístico, con una riquísima empuñadura de tanto el pomo, el puño como el arriaz en oro, plata, esmaltes y marfil, y con una vaina también magnífica, sino por su historia. Está acreditada su pertenencia, al igual que la marlota que hemos visto antes, al rey Boabdil el Chico, el último rey nazarí de Granada, y estas espadas de gala, igual que la marlota, son prendas de gala y de representación. Se le cogió en la batalla de Lucena en 1483. Junto a estas piezas hay otras como el estoque real, también con vaina, turbante, babuchas y botas, y todo se conserva en el Museo del Ejército. Hay una pieza que no se conserva en el Museo del Ejército, del conjunto de Boabdil, que es una daga que se conserva en la Armería Real. El resto del conjunto de Boabdil el Chico está en el museo. Tenemos, en cuanto a armas cortas de fuego, esto es curioso, un estuche de pistolas de duelo del siglo XIX. Esta es de 1864, de una prestigiosa casa parisina, perteneció al duque de Montpensier y es un regalo que le hizo al teniente general Alaminos porque le sirvió de padrino en un duelo que sostuvo con el infante don Enrique de Borbón y que le costó la vida al infante. Pues después del duelo le hizo este regalo a su padrino, el teniente general Alaminos. En cuanto a armas defensivas, pues este conjunto de barda y armadura del siglo XVI, que perteneció a don Per Afán de Rivera, el duque de Alcalá de los Gazules,
y adelantado mayor de Andalucía, además de marqués de Tarifa. Una magnífica joya. Y dentro de los cañones de nuestra sección de artillería, tenemos en torno a 100 cañones de grandes dimensiones. Este es uno de ellos, la culebrina extraordinaria Nuestra Señora de Guadalupe, del siglo XVII, de fabricación española, ya que se fundió en 1666 en Perú. Esta lleva todos los datos para su datación y contextualización histórica. Aparte de llevar el peso en quintales grabado, el nombre de fundidor, la fecha de fundición, lleva el escudo de Felipe IV, lleva el escudo también del conde de Santisteban, el virrey del Perú, lleva el nombre también de otro virrey, del virrey de Nueva España, el conde de Alba del Iste, porque a mediados de construcción falleció el conde de Santisteban y se hizo cargo del virreinato de Perú el conde de Alba del Iste, que era virrey de Nueva España. Eso explica posiblemente las asas. Esa ornamentación de la serpiente emplumada no se empleaba en el virreinato de Perú, pero era profusamente empleada esa ornamentación en el virreinato de Nueva España. Y pasando ya a la última colección de arqueología y patrimonio, mostrarles como ejemplo de maquetas esta maqueta que conocemos como maqueta Vauban del siglo XVII, una magnífica obra de orfebrería realizada en bronce, plata sobre dorada, sobre una base de ébano. No se trata de una ciudad concreta, se trata de una ciudad ideal y esto es lo que le da un valor magnífico a esta obra, porque es un magnífico tratado de fortificación. Aquí están presentes todos los sistemas de fortificación ideados por los grandes ingenieros de los siglos XVI y XVII hasta Vauban. Y le sirvió de estudio a Felipe V. Con esta maqueta estudió fortificación. Pero hay una cosa muy curiosa. Podemos hacer dos cosas. O se pueden creer lo que les voy a decir o tienen que venir al Museo del Ejército a comprobarlo. La minuciosidad de esta obra es espectacular. Una maqueta de tan solo 1,40 m por 90 centímetros, ahí hay 3.300 piezas de plata policromada. De una minuciosidad espectacular, tanto soldados aprestados para el combate como obras, como ven en el detalle de abajo, escenas de la vida cotidiana en la ciudad. En cuanto a miniaturas, esto no está en la sala de miniaturas, está en otra sala, pero es una maravilla este desfile de tropas ante la reina Isabel II. En la puerta del palacio, que es una magnífica maqueta del Palacio Real de Madrid, se encuentra a caballo la reina Isabel II junto al rey consorte Francisco de Asís, 4 de sus grandes generales, Espartero, Narváez, Prim y O'Donnell, y hay hasta 30 generales en esta composición que se ve parcialmente, pero tiene 3.600 figuras. Pero lo importante de esta composición no es la vistosidad del desfile, sino que es un verdadero estudio de uniformidad, armamento y banderas y estandartes de la época, pero no de un momento determinado, sino de la evolución histórica entre 1833 y 1868 durante el reinado de Isabel II. En cuanto a equipamientos, tenemos muchísimos, como anécdota esta simpática máquina Enigma cifradora, que esta en concreto
se utilizó en la Guerra Civil Española. También tenemos un montón de instrumentos, entre ellos el microscopio monocular que perteneció al capitán médico don Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina, y finalizo ya con esta berlina del General Prim. Tenemos más de 50 vehículos históricos, este es el más antiguo, una berlina que fue testigo también de un acontecimiento histórico. Aquí sufrió Prim el atentado que días después le costó la vida. Presenta los impactos de bala. Y bueno, pues ya esto es lo que hay en el edificio histórico. Saliendo del edificio histórico tenemos estos magníficos restos arqueológicos. Aquí se pueden ver silos de la Edad de Bronce, una imponente cisterna romana, sillares visigodos, elementos constructivos medievales, tanto musulmanes como cristianos, tanto canalizaciones como paños de muralla. Y en el edificio administrativo tenemos 3 salas más. La historia de los ejércitos antes del ejército, que cuenta la evolución de aquellas organizaciones no ejércitos permanentes y la evolución del armamento desde el Paleolítico hasta el final de la Edad Media. Tenemos nuestra sala de exposiciones temporales, actualmente dedicada a instrumentos musicales, y tenemos una sala tiflológica, una sala diseñada específicamente para personas invidentes, con las cartelas en braille, y además una sala en la que todo se puede tocar. Son reproducciones y todo se puede tocar. ¿Y qué más ofrece el museo? Pues nuestra ruta arquitectónica, empezando por la fachada este, donde se ve en contraposición el antiguo trazado de la fortaleza medieval con la imponente silueta del palacio renacentista. Todo se me ha quedado aquí un poco achatado porque la fachada es mucho más majestuosa. La fachada sur del gran arquitecto Juan de Herrera, y llegamos hasta la norte, que tendré que estirarla un poco porque me ha quedado chafada, de Alonso de Covarrubias, con una magnífica portada de Enrique Egas, esa que ven a la derecha, y a la izquierda les he puesto otra puerta también del Museo del Ejército. Esta es una puerta, así como la de Enrique Egas es reconstruida a mediados del siglo XX, tras la Guerra Civil Española. La puerta que ven a la izquierda es una puerta original del siglo X, una puerta omeya, que actualmente se conserva intramuros en el Alcázar. Y si ven un cañón vetusto con pinta de antiquísimo, esto tiene que ser de... Bueno, pues es más moderno que la puerta, nada más y nada menos, 5 siglos más moderno que la puerta. Volviendo a la puerta de Enrique Egas, desde ahí se accede al zaguán y al patio de Carlos V y a las escaleras imperiales de Villalpando, posiblemente las escaleras renacentistas más espectaculares que tenemos en España. Y en el exterior también tenemos mucho que ver. Un carro de combate T-26, un helicóptero de reconocimiento y ataque, una escultura, un grupo escultórico magnífico también de Mariano Benlliure, dedicado al comandante Villamartín, flanqueado por 2 soldados, un almogávar de los siglos XIII-XIV y un soldado de los tercios de los siglos XVI-XVII. Y todo eso está impregnado de espíritu militar, de manera implícita, pero he querido que estén presentes los valores morales de la milicia de manera explícita en un gran panel de 4 metros que se exhibe en el vestíbulo principal, con un extracto precioso de una obra
del gran literato del siglo de oro, don Pedro Calderón de la Barca, y soldado, de su obra Para vencer a amor, querer vencerle, de 1654, en el que por boca de uno de sus protagonistas, que empieza hablando, contestando a otro, que están echando por tierra el afán de fama y de gloria en el ejército, empieza con esta expresión: oye y sabrás dónde estás. Y define magistralmente lo que es la milicia y enumera todas las virtudes que deben adornar un soldado. En estos últimos 400 años ha cambiado mucho las tácticas, los procedimientos, los materiales, la organización, pero esto, que es la esencia del ejército, se mantiene vivo e inalterable. ¿Y qué ofrece el museo? Pues aparte de todo esto que hemos visto un sinfín de actividades culturales. No voy a entrar, se leen perfectamente, con algunas imágenes, pues magníficos conciertos en el patio de Carlos V y actos de relevo de la Guardia con el Regimiento Inmemorial del Rey número 1, ya sea en modalidad de la época de Alfonso XIII, uniforme de la Infantería Española de principios del siglo XX, o de la época de Carlos III, siglo XVIII. Actividades didácticas, aparte de todas las actividades culturales, actividades didácticas con niños. Todos los días vienen varios colegios a visitar el museo y se realizan actividades, talleres y todo tipo de actividades didácticas. Además de otras actividades los fines de semana, como cuentacuentos, museo en familia, teatro de marionetas o museo en vivo, con actores caracterizados de personajes históricos que van contándole la historia a los niños y a las familias. Pero también realizamos actividades, y campamentos de verano. Y también realizamos actividades formativas, no solo para alumnos universitarios que realizan en nuestro museo prácticas curriculares de máster en patrimonio histórico, investigación y gestión, sino también con alumnos de formación profesional. Incluso se realizan prácticas formativas para la inserción laboral de personal con discapacidad intelectual en las áreas de digitalización de archivo, ordenanzas o jardinería, con un notable éxito en obtención de empleo posterior. ¿Y quién viene al museo? Pues viene gente al museo. Este año 2023 hemos superado el récord de 2018, que hubo 370.000 visitantes y hemos superado los 420.000. Una cifra sin duda importante, pero tengo que decirles que para mí es enormemente insuficiente, es escasa. Y es escasa porque si todo lo que hay aquí es de la sociedad, no estamos llegando a la sociedad. Esta cifra no representa ni el 1% de la sociedad española. Por tanto, es importante llegar. Por eso, en el 2020, el Plan Estratégico 2020-2023, que ya hemos cumplido y estamos ahora en el 2024-2026, se presentó un plan estratégico al Real Patronato del Museo del Ejército, una de cuyas principales líneas estratégicas era potenciar la difusión por todos los medios, tanto por medios tradicionales como por medios de innovación tecnológica. Y lo que pretendíamos era llegar más lejos, a más gente, por más vías y con más información. Aplicando esa frase célebre de Francis Bacon: si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Es el museo quien tiene el ineludible deber de llegar al ciudadano, porque el patrimonio es suyo. Nosotros somos meros custodios. Por eso nos propusimos realizar una serie poner en marcha una serie de proyectos que, además de la difusión que ya estaba dando el museo con la edición de catálogos y libros de manos de nuestras exposiciones, la de la derecha es la que tenemos actualmente, la anterior, la de la izquierda, la que
tuvimos hasta el mes de abril. Todos los años tenemos durante 5 meses y algo una exposición de nuestras colecciones de carácter temático y otra vinculada con la efeméride principal del Ejército de Tierra de carácter histórico. Pues aparte de esto pretendimos llegar con artículos en prensa al público general. Y entonces, igual que muchos museos tienen su pieza del mes, dimos un paso más y creamos nuestra pieza de la semana, que ya llevamos más de 3 meses con ella, publicando en la contraportada del periódico La Tribuna de Toledo, casi ocupando toda la contraportada, una de nuestros fondos. Y llevamos ya desde finales del 2020 publicándolo. Pero esto no está solo para difusión local, está en nuestra página web para lectura y descarga de cualquiera que quiera. Pero es importante llegar no solo a la población en general, sino a diversos sectores de la población, con lo cual hemos creado también una publicación para quien constituye nuestro futuro, los niños. Es fundamental que empiecen a amar su patrimonio y a amar su historia desde pequeños. Entonces hemos creado un cómic, un tebeo de 12 paginitas que incluye en su interior un gran recortable o coloreable, y a todos los niños se les entrega cuando vienen en visitas con sus colegios pues algún tebeo de estos y se van encantados. Pero hemos pretendido vincularnos un poquito más a los niños y buscar su complicidad. Y por eso hemos creado una mascota que aparecen ahí, pero que la van a ver mejor aquí, que se ha convertido Telmo en nuestro embajador, en el embajador infantil del museo. Esto hace la delicia de los niños y además nosotros entregamos pegatinas, pero ya se han cedido los derechos a la tienda del museo para que explote a Telmo en diversos productos que se venden en la tienda. Pero ya hemos dicho que este es un museo de categoría nacional y un museo de categoría nacional debe llegar también a público especializado en museología, en arte o en historia. Por lo cual, en 2022 creamos una revista técnica que la hemos denominado Patio Imperial, en la que escriben conservadores, restauradores, profesores de universidad, académicos. Pero esto son publicaciones que llegan a poca gente. Los tebeos llegan mucho, pero el resto llega a poco. Es importante, y el título de este ciclo lo dice, es importante las nuevas tecnologías. Estamos entre esa tradición y las nuevas tecnologías. Es importante utilizar las nuevas tecnologías, de tal manera que hemos puesto en marcha un montón de proyectos innovadores relacionados con realidad virtual aumentada, inmersiva, creación de gemelo digital, digitalización y también presencia en redes sociales. Voy finalizando ya con esto. Tenemos varios proyectos de realidad aumentada, inmersiva. Este es uno de ellos, el primero que pusimos en marcha. Se trata de un tótem de realidad virtual aumentada. Hemos sacado de un magnífico cuadro de Ricardo de Madrazo al general de los tercios, don Cristóbal de Mondragón, y está en ese tótem en el que da la bienvenida al visitante, se presenta, le cuenta las maravillas que puede ver en el museo y le ofrece realizarse una fotografía posando frente a él, en la que el visitante aparece junto a él en la pose que desee. Bueno, pues cuando finaliza la fotografía aparece en pantalla con un código QR a través del cual el visitante puede descargárselo con el teléfono móvil inmediatamente y en ese mismo instante difundirlo a cuantos grupos de WhatsApp considere. Tiene un tremendo éxito y don Cristóbal de Mondragón está ya en más de 1 millón de teléfonos móviles. Pero esto es para el que viene al museo, porque el tótem está en el museo. Hay mucha gente que no viene al museo. Es importante que en nuestra página web esté el museo.
y desde 2022 está el museo con sus 5.000 fondos expuestos en la página web a través de esta visita virtual a través de la tecnología de gemelo digital. Pero no solo las salas de la exposición permanente. Esto que están viendo es una demo, va muy rápido y no es de la exposición permanente. Todas las exposiciones temporales desde 2022, empezando por esta, Galdós y la Guerra de la Independencia, a través de sus episodios nacionales, todas las exposiciones temporales tienen su gemelo digital. Se puede ir a la velocidad que quiera, detenerse en observar un fondo, leer tranquilamente un texto, enlazar con información adicional, textual, con un audio, con un vídeo o incluso con fondos digitalizados tridimensionalmente. Ya hemos digitalizado un buen número de fondos, de tal manera, esto también es una demo, esto es absolutamente a gusto del consumidor, se puede ir a la velocidad que se quiera, hacer el zoom, observar detenidamente un detalle, pulsar en algún enlace, como cada uno quiera, a gusto y a medida del visitante. Y esto se puede hacer pues, a través de la página web. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que igual que no todo el mundo accede al museo, no todo el mundo le gusta entrar en páginas web. Con lo cual, bueno, este es otro proyecto que nos hemos metido en un lío muy gordo. Ya tenemos seleccionado el personal y estamos a punto de que el Ministerio de Defensa efectúe la contratación. Llevamos 2 años persiguiendo este proyecto con el que pretendemos modernizar y digitalizar integralmente el museo y poner al museo en punta de vanguardia de los museos del mundo. Van a trabajar durante 2 meses con fondos europeos en un proyecto del Servicio Estatal de Empleo Público de casi 900.000 euros, pues personas cualificadas, con no demasiada experiencia laboral, o al menos no en administraciones públicas, pero con cualificación, historiadores documentalistas, ingenieros y técnicos informáticos, especialistas en gestión de bases de datos, en marketing digital y en digitalización, con idea de digitalizar todo el museo y además de explotar adecuadamente todas las redes y todos los medios que tenemos, porque precisamente donde tenemos que llegar es a donde está la gente, y la gente no está en un ordenador de sobremesa diciendo voy a ver el Museo del Ejército. La gente está donde está su dispositivo móvil. Es a través del dispositivo móvil a través del cual se realiza una gran parte de nuestra vida social, cultural, de ocio y de entretenimiento. Y es allí donde tenemos que llegar. Cosa imposible para una unidad, centro u organismo del Museo del Ejército, porque no podemos estar en redes sociales. Pero bueno, lo imposible cuesta un poco más, pero se consigue también. Y entonces hemos conseguido, a través de la Fundación Museo del Ejército, una asociación civil sin ánimo de lucro que apoya al museo, que sean ellos quienes estén en redes sociales, son los titulares, pero quien está presente es el Museo del Ejército y quien explota las redes es el Museo del Ejército, porque nuestra primera obligación es conservar el patrimonio y la siguiente es divulgarlo y hacerlo llegar a su verdadero titular, que es la sociedad. Bueno, desde el año 2021 estamos presentes en estas redes sociales y teníamos previamente la página web y una aplicación que es magnífica, nuestro canal YouTube. Canal YouTube que estrenamos en noviembre del 2021 precisamente porque fuimos los anfitriones de un congreso, del Congreso Internacional del Consejo Internacional de Museos Militares. En nuestro auditorio se llenó con participantes de numerosos países de 4 continentes, pero todavía muchos países no asistieron presencialmente porque estábamos todavía saliendo de la pandemia. Muchos participaron,
se siguió por streaming, en directo. Muchos participaron desde sus países de origen, asistieron desde sus países de origen, incluso desde esos países presentaron sus ponencias también. Y con esto ya finalizo con esta imagen. Y esta imagen es que es tremendamente emblemática. Es la figura escultórica de Carlos V y el furor. Pero para mí es Carlos I, rey de España, rey de las Españas, de la España metropolitana y de las Españas de ultramar. Y es una figura tremendamente simbólica para nuestro museo porque representa todos y cada uno de los conceptos que la definen, que definen el museo. Representa al museo por ser la figura escultórica central que lo preside desde el centro del patio de armas de su sede, el Alcázar de Toledo. Representa al ejército por haber sido el jefe supremo de aquel poderoso y valeroso ejército de su época, pero fundamentalmente por ser, sentirse y considerarse un soldado que es el máximo exponente de un ejército. Cuando se le preguntó por un epitafio para su tumba, no empleó los términos emperador o rey. Dijo sencillamente: Carlos de Gante, soldado del Tercio de Flandes, que siendo un muchacho luchó a las órdenes del valeroso Antonio de Leiva, uno de los capitanes de aquel tercio. Y con esto finalizo y quedo a su disposición, y para que se hagan una idea de lo que es el Museo del Ejército de manera visual, voy a presentarles un vídeo institucional que hemos editado y con el que he pretendido llegar al ciudadano, hacerle ver que esto es suyo, suscitar en él interés por visitar el museo y además llegar al ciudadano no con un planteamiento intelectual a su cerebro, sino con un planteamiento emocional a su corazón. Espero que les guste. La memoria de siglos retumbándote por dentro. Tu patria y tus victorias. Los campos de batalla que hablan de ti. La piel de tus tambores. Tus cornetas al alba. Tu caballería y tus estandartes. Tus desfiles marciales. Tus retratos y tus batallas. Tu África, tu Alucemas y tu Rif. Los que todo lo dieron por ti. Tus campañas de ultramar. Tus noches de guardia. Tus mosquetes. Uniformes de gala. Las empuñaduras de tus espadas. Tu nación y tus banderas. Tu viaje a un tiempo que es de todos. Tus ojos abiertos, tu respiración contenida.
tu respeto. Tus ganas de saber, de conocer, de entender. Tus tercios de Flandes. La plata de tus medallas. Tus cruces laureadas. Tus asedios, tus conquistas. Todos los uniformes que ha vestido tu libertad. Tu Guadalete, tu Covadonga, tu Pavía, tu Bailén. Los mapas de tu identidad. El hilo de oro que ha ido cosiendo tus páginas. El bronce de todos tus cañones. Tu sangre, tu sudor y tus lágrimas. Tus heridas luminosas. Tu parte de la gloria. El sonido de miles de gargantas entrando en tus combates. Tus sables que cortaron tantas cadenas. Tus duelos al amanecer. Soldados, tus generales, tus destacamentos. Tu brazo apuntando el camino. Tu ayer, tu hoy y tu mañana. Tu música de un tiempo que aún suena más allá. Tu España. Museo del Ejército. Tu museo, tu ejército, tu historia. Muchas gracias, generales Muri y Arenas, por esta brillante exposición que yo creo que nos ha acercado mucho la labor del Museo del Ejército, del Instituto de Historia y Cultura Militar y la trascendencia de la difusión de precisamente esa historia militar como garante de la cultura y la conciencia de defensa, ¿no? Creo que hacen ustedes una labor excepcional. No sé si tenemos tiempo para un turno de preguntas y en cualquier caso les ruego que sean muy breves en su planteamiento para permitir una mayor participación. Perdón, general Arenas, ¿de qué se nutre el museo? ¿De qué piezas? ¿Son donaciones? ¿De dónde proceden generalmente? Pregunta corta, respuesta corta. Fundamentalmente donaciones. No tenemos créditos específicos para ir a subastas, con lo cual fundamentalmente donaciones. Y no son pocas. Normalmente cada año podemos incrementar en más de 100 fondos la colección estable del museo. Afortunadamente recibimos muchísimas donaciones,
tenemos que seleccionar que los bienes sean acordes a la categoría del museo, ofrecimientos muchos y aceptaciones que finalmente es el Ministerio de Cultura quien debe aceptarlo, pero tras una junta facultativa que se realiza en el museo y una propuesta que se hace de aceptación o no a través del Instituto de Historia y Cultura Militar y de la Subdirección de Publicaciones y Patrimonio Cultural del Ministerio de Defensa, pero fundamentalmente donaciones. Tenemos también, como les he comentado antes, la Fundación Museo del Ejército, que cuando nos ofrecen algo, pero no somos capaces de conseguirlo de manera gratuita a través de una donación, y si tenemos mucho interés porque esa pieza nos falta en esa colección o en ese periodo histórico de la colección, recurrimos en ocasiones a la Fundación Museo del Ejército. Y a través de la Fundación pues podemos adquirirlo también. No, si me permites, Jesús, esto pasa con el Museo del Ejército, pero pasa con todo el patrimonio, no solo los fondos patrimoniales, sino también documentales, bibliográficos. Y como bien dice el general, pues tenemos muchas donaciones, muchos ofrecimientos, y que precisamente estamos en proceso de eso. Requiere un informe precedido técnico, su tramitación a través de la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio del Ministerio de Defensa al Ministerio de Cultura, que es lo que la acepta. Pero tenemos no solo de Museo del Ejército, sino tanto para nuestros archivos como para nuestras bibliotecas, tenemos numerosos ofrecimientos. Permiso. Mis generales, muchas gracias. Perdonad la voz, pero la alergia castiga. Va a ser más largo el agradecimiento que la pregunta. Me ha encantado ver cómo nuestro patrimonio está en las manos adecuadas y acertadas, porque vuestras presentaciones, el cariño que le habéis puesto, el tesón que le habéis puesto y el corazón que le habéis puesto, ha sido y ha acompañado lo que pedíais. O sea que lo habéis, por lo menos en este viejo soldado, lo habéis conseguido plenamente, con lo cual enhorabuena al Instituto de Historia y Cultura Militar y al Museo del Ejército. Yo ahora la pregunta, que va a ser más corta, es que lo ha mencionado el general Arenas. No sé si es por el instituto, por la parte institucional, digamos, de Ejército, o por el museo. Tú lo mencionaste, mi general. ¿Cómo va el tema del Museo de España? Porque yo creo que además en este ciclo se va a volver a hablar del Museo de España. No sé si el general Moore estará en condiciones de responder, pero a mí no me ha sorprendido el agradecimiento. Se nota que somos amigos y se nota el cariño, pero sí me ha sorprendido la pregunta, porque no tengo conocimiento de ese Museo de España, no tengo conocimiento. Debe ser que me estoy obcecando en mi museíto y no tengo conocimiento de que haya un proyecto. No sé si en el Instituto, General Moore, si tenéis conocimiento de algo. Pues, mi general, yo, sabes, me incorporé hace 10 meses y este proyecto no cuenta. Tenemos ahora 2 importantes proyectos, que son Ceuta y Melilla, un cambio de sede, para realmente... Eso, pero un Museo de España no me consta. Y si puedes ampliarnos, a lo mejor, mi general. Yo me gustaría hacer eso. Bueno, vale. De otra conferencia, a lo mejor no hay nada, no es un proyecto, es un anhelo, pero hasta se habla hasta del sitio de Oviedo. Hasta ahí voy a leer, porque seguramente en alguna conferencia del ciclo saldrá otra vez el tema, no como proyecto, pero sí como idea y como, además como lo he oído, no tenemos un Museo de España, que sepáis que hay una inquietud en ciertos ámbitos de que ese museo siga adelante, si luego hay el apoyo del Ministerio. Bueno, no tenemos un museo con esa denominación, pero como bien conoce mi general, el Museo del Ejército, el Museo de la Historia de España también, o sea que de alguna manera ya existe, aunque no con esa denominación. Ese museo entiendo que sería un museo del Ministerio de Cultura, no en el ámbito, entiendo, del Ministerio de Defensa. ¿Se entiende? Visto.
Muy bien. Mi general, a tus órdenes, aquí de la 40, como ya sabes, con permiso del general Moore, simplemente preguntarte sobre colaboración del Museo Nacional del Ejército de Tierra con otros museos nacionales. Si hay algo, hay alguna relación en fondos, difusión, etcétera. Nada más que eso. Muchas gracias. Sí, tenemos mucha colaboración, fundamentalmente con el Museo del Prado. Tenemos muchos depósitos del Museo del Prado. Ellos nos hacen préstamos para nuestras exposiciones temporales y el Museo del Ejército también hace préstamos al Museo del Prado. En la exposición Tornaviaje de hace un par de años estuvo una de nuestras obras, magníficas obras, la Villa Imperial de Potosí. Ahí estuvo en esa exposición Tornaviaje del Museo del Prado, por citar algunas de las más recientes. Pero sí, tenemos un buen número de cuadros del Prado en depósito, el que además no tiene capacidad para albergar el Museo del Prado todo lo que tiene allí, y somos uno de los principales colaboradores y además un museo en el que el Museo del Prado se fía absolutamente y nos deja con absoluta garantía, sabiendo que está garantizado sus fondos. Lógicamente a nosotros nos interesan los de contenido histórico militar, pero sí tenemos mucha colaboración con otras instituciones también, pero principalmente de los grandes museos con el Prado. Si no hay ninguna cuestión más, yo quería hacer una muy cortita. Es si existe algún criterio de prioridad a la hora de establecer el proceso de digitalización que están abordando, bueno, de elaboración de gemelos digitales, o sea, si hay alguna temática en particular que sea objeto de especial prioridad o no está contemplado, o sea, se atiende. No, temática en concreto no. Lo que hemos tratado en es una difusión general, es decir, divulgación general. No centrándonos en una temática concreta, sino en los aspectos más relevantes o en los fondos más relevantes de cada una de las áreas, de cada una de las colecciones. Pero no hemos priorizado ninguna colección sobre otra. Difusión con carácter general, priorizando dentro de cada una de las colecciones, dentro de cada uno de los periodos históricos, pero sin apostar por una colección determinada o por un periodo histórico determinado. Muy bien, pues si no hay más preguntas, con este turno damos por concluida la charla. No sin antes reiterar nuestro agradecimiento a los generales Moore y Arenas. Quisiera agradecer igualmente a mis compañeros de postproducción que han hecho posible la retransmisión en streaming de esta conferencia, también a mis compañeros de Cultura Científica que han colaborado en la organización de este ciclo de conferencias y, por supuesto, a todos los asistentes presentes en esta sala y a quienes nos han seguido en streaming. A todos gracias por su atención y su presencia. Y con esto damos por concluida esta primera conferencia.